Millonario expulsa cruelmente a su mujer de su vida. 20 años después, se queda helado al verla en un renombrado hotel de lujo con un joven que se parecía a él. Emiliano Calderón había sido siempre el hijo modelo. Como joven empresario en Monterrey, llevaba el peso de la expectativa familiar sobre sus hombros. Los Calderón, una dinastía poderosa, lo veían como el heredero natural de los negocios familiares. Pero en medio de esa presión, Emiliano había encontrado un escape en lo inesperado: Camila, una mujer de origen humilde, pero con una ambición tan grande como su corazón. Se conocieron en una fiesta benéfica, y mientras el mundo de Emiliano estaba lleno de formalidades y apariencias, Camila irradiaba sinceridad y pasión por la vida. Pronto, su amor se volvió algo clandestino. Emiliano, a quien todos veían como el futuro de la familia, se encontraba dividido entre sus obligaciones y sus sentimientos hacia Camila. Ella lo había inspirado a pensar en un futuro distinto, en uno donde no estuviera encadenado por los negocios o las expectativas. Sin embargo, su familia pronto se enteró del romance y no tardaron en condenarlo. «Esa mujer solo te quiere por tu dinero, Emiliano», le decía su madre, Teresa Calderón, en un tono frío y calculador. Sus palabras retumbaban una y otra vez en su mente. Pero él intentaba no escucharlas, seguir adelante con Camila. Una noche, después de una cena especialmente tensa, Emiliano se encontró con Camila en un parque, el único lugar donde podían hablar sin las miradas críticas de los Calderón. Él estaba cansado y agobiado por las presiones. Camila, al ver su expresión, intentó reconfortarlo. «No necesitamos su aprobación, Emiliano. Podemos hacer esto juntos», dijo ella, tomando su mano. Sus ojos eran sinceros, y en su mirada Emiliano podía ver un mundo de posibilidades. Pero él estaba lleno de dudas. Las palabras de su madre lo carcomían por dentro, y esa noche, la presión fue demasiado para él. Le soltó la mano bruscamente. «¿Por qué insistes tanto, Camila?», preguntó, su voz tensa. «¿Qué es lo que realmente quieres de mí? ¿Dinero? ¿Influencia?». Camila lo miró incrédula, como si no reconociera al hombre que tenía frente a ella. Las palabras la golpearon como un puñal, y en su silencio, Emiliano comprendió que acababa de destrozar lo único verdadero que había tenido en su vida. Pero su orgullo lo cegó, y en lugar de pedir perdón, simplemente se dio la vuelta y se alejó. Camila se quedó en ese parque, paralizada por el dolor. Y mientras las luces de Monterrey brillaban a lo lejos, ella decidió que nunca volvería a depender de nadie. 2 décadas más tarde, Emiliano se había convertido en uno de los empresarios más influyentes de México. El nombre Calderón era sinónimo de éxito y poder, pero en lo más profundo, Emiliano seguía sintiéndose incompleto. Había cumplido con todas las expectativas de su familia, pero a un precio que aún no perseguía. Un viaje de negocios lo llevó a la Ciudad de México, y aunque se hospedó en uno de los hoteles más lujosos, Emiliano se sentía como un extraño entre tanta opulencia. Era como si, a pesar de todo lo que había logrado, algo dentro de él aún no encajara en ese mundo. Una tarde, mientras esperaba una reunión en el bar del hotel, una risa cálida y familiar captó su atención. Al voltear, vio a un grupo de personas conversando animadamente, pero una figura resaltaba entre ellos, una mujer elegante, segura de sí misma, que no podía ser otra más que Camila. Emiliano sintió un nudo en el estómago al verla. Habían pasado 20 años, pero era inconfundible. Su mirada se encontró con la de ella, y por un momento, todo lo que había quedado sin decir regresó de golpe. Emiliano se levantó, impulsado por un instinto que no podía controlar. Se acercó al grupo, y Camila, al notarlo, mantuvo la compostura, aunque su mirada reflejaba una mezcla de sorpresa y cautela. «Camila», dijo Emiliano, casi en un susurro. Era como si su voz se hubiera quedado atrapada en el tiempo. Camila asintió con un leve gesto, y aunque su expresión era serena, Emiliano podía ver que había una distancia entre ambos, una brecha que él mismo había creado. «Emiliano», respondió ella con un tono neutral, como si nombrarlo fuera reconocer una parte de su vida que había quedado enterrada. Antes de que Emiliano pudiera decir algo más, un joven de unos 20 años se acercó a Camila. Emiliano lo miró y sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
El joven, Santiago, era como un reflejo de sí mismo en sus días de juventud, la misma postura, la misma mirada inquisitiva. Él es Santiago, mi hijo, dijo Camila, con una calma que contrastaba con la tensión que Emiliano sentía en su interior. Emiliano extendió su mano hacia Santiago, intentando ocultar el temblor. El joven estrechó su mano con firmeza, pero había un destello de curiosidad en sus ojos, como si se estuviera haciendo preguntas que aún no se atrevía a formular. Esa noche, Emiliano no pudo dormir. La imagen de Santiago seguía repitiéndose en su mente, y una sola pregunta lo consumía: ¿podría ser ese joven su hijo? La inquietud no dejaba descansar a Emiliano. La semejanza entre Santiago y su versión más joven era innegable, y el encuentro con Camila había despertado todas las preguntas que había intentado enterrar. Al día siguiente, decidió buscarla. Sabía que no podía dejar pasar la oportunidad de aclarar lo que había intuido desde el momento en que vio al joven. Encontró a Camila en el jardín del hotel, sentada sola en una mesa al aire libre. Ella sostenía una taza de café entre sus manos, mirando al horizonte. Emiliano se acercó con paso vacilante, pero decidido. Al sentir su presencia, Camila levantó la mirada y, al ver la determinación en los ojos de Emiliano, soltó un suspiro, como si supiera que esa conversación era inevitable. «Necesito hablar contigo», dijo él, con la voz grave y contenida. Camila lo observó por unos segundos antes de asentir lentamente. Emiliano se sentó frente a ella, y ambos quedaron en silencio por unos momentos, dejando que la tensión del pasado se asentara entre ellos. Emiliano respiró hondo y fue directo al grano. «Camila, ese joven. Santiago. ¿Es mi hijo?». Los ojos de Camila se endurecieron, pero su expresión permaneció serena. Ella sabía que no tenía sentido mentir o alargar más el misterio. «Sí, Emiliano. Santiago es tu hijo». Esas palabras cayeron como una losa sobre Emiliano. Había temido esa respuesta, pero escucharla en voz alta hizo que todo lo que había reprimido durante años lo golpeara de lleno. Su rostro mostró una mezcla de incredulidad, confusión y remordimiento. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, con una voz rota y casi inaudible. Tenía derecho a saberlo. Camila apretó los labios, como si estuviera conteniendo una respuesta dolorosa. Finalmente, decidió hablar. «¿Derecho a saberlo?», repitió ella, con un tono frío, mirándolo fijamente. «Emiliano, tú tomaste tu decisión hace 20 años. Me acusaste de querer aprovecharme de ti, me juzgaste y me abandonaste. ¿Por qué iba a buscarte después de eso?». Las palabras de Camila fueron como un latigazo para Emiliano. Sabía que ella tenía razón, pero necesitaba entender más. «Tenía miedo, Camila. Miedo de enfrentar a mi familia, miedo de no estar a la altura», se sinceró Emiliano, casi suplicante. «Pero no quería abandonarte, nunca quise esto». Camila lo miró con una mezcla de lástima y resignación. Había esperado mucho tiempo escuchar una disculpa, pero en ese momento, esas palabras sonaban vacías para ella. «Yo hice lo que tenía que hacer, Emiliano. Tuve que seguir adelante, por mí y por Santiago. No podía darle un padre que dudara de mí, o que no estuviera dispuesto a enfrentar sus propias inseguridades», respondió ella con firmeza. La conversación fue interrumpida por Santiago, quien llegó al jardín en busca de su madre. Al ver a Emiliano, frunció el ceño, claramente desconcertado por la situación. Emiliano, incapaz de ocultar más la verdad, se armó de valor y decidió hablar. «Santiago, hay algo que necesitas saber», dijo Emiliano, luchando por mantener la calma. «Yo, soy tu padre». El rostro de Santiago se congeló, y en sus ojos se podía ver una mezcla de sorpresa, incredulidad y creciente furia. Se quedó en silencio por un momento, tratando de procesar las palabras de Emiliano. Luego, miró a su madre, buscando una negación, una explicación diferente. Pero Camila solo asintió levemente. «¿Qué?», dijo Santiago, en un susurro que contenía toda la rabia que había estado acumulando en su vida. «¿Todo este tiempo, y nunca me lo dijiste?». Camila intentó acercarse a él, pero Santiago se apartó bruscamente, sus manos temblaban de la ira contenida.
Y me dejaste crecer sin un padre y nunca me dijiste la verdad. Gritó Santiago, su voz llena de resentimiento. Ambos me ocultaron esto. Emiliano intentó acercarse, pero Santiago lo miró con desprecio. No quiero escucharte, espetó Santiago, antes de salir corriendo, dejando a Emiliano y Camila en un silencio doloroso. Camila miró a Emiliano, quien permanecía en el lugar, visiblemente abatido. Por esto nunca te lo dije, dijo Camila con amargura. Santiago no necesita más dolor. Emiliano asintió lentamente, sabiendo que había perdido algo irreemplazable y que le tomaría mucho tiempo y esfuerzo reparar el daño que había causado. Después de la confrontación con Emiliano y Santiago, Camila se encerró en su oficina para organizar sus pensamientos. Recordar esos viejos tiempos le resultaba difícil, pero sabía que era necesario para poder enfrentar lo que venía. Cuando Camila se fue de Monterrey, lo hizo con el corazón roto y las manos vacías. Llegó a la Ciudad de México sin saber por dónde empezar, pero con la determinación de no depender nunca más de nadie. Durante los primeros meses, vivió con lo justo, buscando oportunidades y tratando de mantenerse a flote. Fue entonces cuando conoció a Julio Vargas. Julio era un empresario ambicioso y calculador, conocido rival de los Calderón. Al principio, solo vio en Camila a una joven desesperada por hacerse un nombre. Pero al conocerla mejor, Julio se dio cuenta de su potencial y decidió darle una oportunidad. «Tienes coraje, Camila», le dijo Julio, con una sonrisa cautelosa. «Pero aquí, el coraje no es suficiente. Necesitas visión, y yo puedo ayudarte a encontrarla». Camila, aunque desconfiaba de sus intenciones, sabía que necesitaba aprender de alguien como él. Julio le ofreció un préstamo para que iniciara su propio negocio, con la condición de que le devolviera el dinero con intereses. Camila aceptó el trato, y desde ese momento, trabajó incansablemente para construir su empresa. Julio intentó varias veces acercarse a ella de forma personal, insinuando que podrían tener algo más que una relación de negocios. Pero Camila fue clara y tajante. «No mezcles los negocios con tus deseos, Julio», le dijo, sin perder la calma. «Si acepté tu ayuda, fue para demostrarme a mí misma que puedo hacer esto sola». Con el tiempo, Julio dejó de insistir y empezó a respetar los límites de Camila. Vio en ella una fuerza que lo impresionaba y, aunque sus intentos de conquistarla fueron en vano, terminó admirándola sinceramente. Camila devolvió cada peso que Julio le prestó, y fue creciendo su imperio sin depender de nadie. Todo lo que logró fue gracias a su propia determinación, y aunque Julio la apoyó, ella siempre mantuvo su independencia. Mientras pensaba en todo esto, Camila se dio cuenta de que su fortaleza había sido su mejor arma, pero que ahora necesitaba encontrar un equilibrio. Santiago había crecido viendo a su madre como una figura inquebrantable, pero sabía que el regreso de Emiliano había abierto viejas heridas que ella misma debía sanar. La ascensión de Camila no solo había sido una historia de éxito profesional, sino también de supervivencia emocional. Ahora, con Emiliano y Santiago en su vida, debía aprender a reconciliarse con su propio pasado. Desde que se enteró de la verdad, Santiago vivió días de confusión y enojo. Su mundo, que había estado lleno de certezas, de repente se había derrumbado. No sabía qué pensar de su madre, ni mucho menos de Emiliano, ese hombre que de un día para otro se presentó como su padre. Santiago siempre había admirado a su madre por su valentía e independencia. Camila le había inculcado desde niño que debía ser fuerte, luchar por sus sueños y nunca depender de nadie. Le hablaba del valor de la honestidad y del esfuerzo, pero ahora Santiago sentía que había un gran vacío en todo lo que le había enseñado. Se preguntaba por qué su madre, que siempre había sido sincera en todo, había ocultado algo tan importante. Julio había sido una figura constante en su vida. A lo largo de los años, se había convertido en un mentor y en una especie de figura paterna, sin llegar a tomar ese rol completamente. Santiago siempre había agradecido la cercanía de Julio, pero nunca lo había considerado su padre. Ahora, con la verdad expuesta, la presencia de Julio en su vida le generaba aún más preguntas. Una noche, Santiago decidió confrontar a Camila. La encontró en su oficina, revisando papeles, como de costumbre.
Camila levantó la mirada al verlo, y antes de que pudiera decir algo, Santiago soltó lo que había estado guardando desde el día de la revelación. ¿Por qué nunca me dijiste quién era mi padre?, preguntó Santiago, con una voz contenida, pero llena de frustración. Camila se quedó en silencio por unos momentos. Sabía que este momento llegaría y que sería doloroso. Dejó a un lado los papeles y se preparó para enfrentar la mirada inquisitiva de su hijo. No era una verdad fácil de contar, Santiago, dijo Camila con un tono suave, casi como si temiera herirlo más. Quería protegerte, darte una vida libre de las presiones y las luchas que tu padre y yo vivimos. Santiago se cruzó de brazos, sin saber si creer en esa explicación. ¿Protegerme?, repitió con incredulidad. Mamá, crecí sin saber la mitad de mi historia. Siempre me pregunté por qué mi padre nunca estuvo presente, por qué me dejaste creer que no había nadie. Camila bajó la mirada, respirando profundamente. Lo hice pensando en lo mejor para ti. Tu padre, Emiliano, no estaba listo para enfrentar sus propias batallas. No quería que crecieras en medio de conflictos familiares, manipulación y rencores. Santiago la escuchaba, pero su mente estaba nublada por la confusión y la rabia. ¿Y qué pasa con Julio?, preguntó, casi como si buscara más respuestas que lo ayudaran a darle sentido a todo. Él estuvo allí, apoyándonos. ¿Lo sabías? Camila lo miró con seriedad. Julio siempre supo la verdad, pero nunca intentó tomar el lugar de Emiliano. Él estuvo allí para apoyarnos porque creyó en mí, no por otro motivo. Quería que tuvieras una figura de apoyo, aunque nunca pretendió ser tu padre. Las palabras de Camila parecían sensatas, pero Santiago no podía evitar sentir que algo faltaba. Había crecido con preguntas sin respuestas, y ahora que la verdad salía a la luz, no sabía cómo lidiar con ella. En los días siguientes, Santiago comenzó a observar a Emiliano desde la distancia. No estaba listo para enfrentarlo de nuevo, pero lo veía en sus interacciones con su madre, en sus gestos de arrepentimiento y en sus intentos de acercarse con cautela. Era evidente que Emiliano quería enmendar su error, pero Santiago no estaba seguro de si estaba dispuesto a permitirlo. Las dudas seguían rondando su cabeza. Santiago se sentía atrapado entre dos hombres que habían influido en su vida de maneras completamente opuestas. Uno había sido una figura ausente, y el otro, una presencia constante pero con límites bien marcados. La confusión lo consumía. Una tarde, después de un día particularmente difícil, Santiago se acercó a Julio. Lo encontró en su despacho, revisando documentos. Julio levantó la mirada al verlo y sonrió levemente, pero Santiago no pudo corresponderle. Se sentó frente a él, en silencio. ¿Qué te preocupa, Santiago?, preguntó Julio, con un tono paternal que siempre había sido característico de él. Quiero saber la verdad, respondió Santiago, mirándolo fijamente. Siempre he sentido que había algo que no me decían, y ahora que sé quién es mi verdadero padre, todo se siente aún más confuso. Julio dejó a un lado sus papeles y suspiró. Sabía que era momento de ser completamente honesto. Nunca quise ocultarte nada, Santiago. Tu madre tomó decisiones difíciles, pensando en lo mejor para ti. Y yo la apoyé porque ella me lo pidió. Santiago asintió lentamente, comprendiendo que Julio no había sido un villano en esta historia, pero seguía sintiendo un vacío. Necesitaba respuestas de Emiliano, aunque aún no sabía cómo enfrentarlo. Emiliano y Julio habían evitado cruzarse durante años, sabiendo que entre ellos siempre había existido una rivalidad tácita. Sin embargo, el regreso de Emiliano a la vida de Camila y Santiago hacía inevitable un encuentro entre ambos. El destino los reunió en un evento empresarial organizado por Camila. El salón estaba lleno de personas importantes, inversores y figuras clave del mundo de los negocios. Emiliano observaba desde lejos, mientras Julio se movía con familiaridad entre los invitados. Era claro que Julio había sido una figura fundamental en el éxito de Camila, y eso generaba una sensación de incomodidad en Emiliano. Después de unos minutos de tensión, Julio se acercó a Emiliano con una mirada firme. Sabía que era momento de enfrentar al hombre que alguna vez había sido su competidor. Emiliano, por su parte,
lo observó con desconfianza. Emiliano, dijo Julio, con un tono neutral, intentando no sonar ni demasiado amistoso ni demasiado desafiante. Necesitamos hablar. Ambos hombres se dirigieron a una esquina más reservada del salón, donde la tensión entre ellos era casi palpable. El ambiente estaba cargado de rivalidad, pero también de un respeto mutuo que ambos habían desarrollado con el tiempo. Supongo que no ha sido fácil para ti regresar, dijo Julio, rompiendo el silencio con un comentario que no era ni una burla ni un consuelo, sino una constatación de la verdad. Emiliano asintió lentamente. No lo ha sido. Y sé que he causado mucho daño, pero quiero hacer las cosas bien, esta vez, respondió, con un tono sincero que desarmó a Julio por un momento. Julio miró a Emiliano fijamente, como si estuviera evaluando la autenticidad de sus palabras. Después de unos segundos, suspiró y decidió ser honesto. Durante mucho tiempo, te vi como mi rival, Emiliano. Pensé que si podía apoyarla, demostrarle mi lealtad, tal vez ella me vería como algo más. Pero Camila siempre ha sido independiente. Nunca me necesitó de esa manera. Emiliano no supo qué decir. Las palabras de Julio eran inesperadamente sinceras y le revelaban una faceta de él que no había considerado. ¿Y por qué sigues aquí?, preguntó Emiliano, con genuina curiosidad. Julio esbozó una leve sonrisa. Porque a lo largo de los años, aprendí a respetarla. Me di cuenta de que no era cuestión de competir por ella, sino de apoyarla en su camino. Y eso es lo que pienso seguir haciendo, sin importar lo que pase entre ustedes. Emiliano se sintió avergonzado por su desconfianza. Julio no era el villano que había imaginado, sino un hombre que, como él, había cometido errores y había encontrado su propio camino hacia la redención. Gracias, dijo Emiliano, con sinceridad. Ambos hombres se estrecharon la mano, dejando atrás la rivalidad del pasado. El encuentro no significaba que serían amigos, pero sí marcaba el fin de una era de competencia y el comienzo de una nueva etapa de respeto mutuo. Después del encuentro entre Emiliano y Julio, quedaba una cuestión mucho más delicada por resolver, la relación de Emiliano con Santiago. Camila entendió que la situación había llegado a un punto en el que ya no podía evitar que padre e hijo se enfrentaran a la verdad. Decidió ser la mediadora de una conversación entre ambos, con la esperanza de que pudieran encontrar algo de paz en medio de toda la confusión. Camila los reunió en la casa donde ella y Santiago vivían, un espacio que había construido con tanto esfuerzo. Sentados en la sala, Emiliano intentaba mantener la compostura mientras Santiago se mostraba visiblemente incómodo. La tensión era palpable, como si las paredes mismas pudieran sentir el peso de lo no dicho. Emiliano fue el primero en hablar. Sabía que no podía empezar esa conversación con una excusa, sino con la verdad. Santiago, sé que descubrir esto fue un golpe muy duro para ti, dijo, con voz firme pero llena de angustia. Quiero pedirte perdón por haberte dejado, por no haber estado allí desde el principio. Y sé que no hay excusa que pueda justificar mi ausencia. Santiago lo miró fijamente, sus brazos cruzados, como si estuviera protegiéndose de lo que venía. ¿Por qué?, preguntó con un tono casi sofocado por la rabia. ¿Por qué nos abandonaste? Emiliano respiró hondo. Había pensado tantas veces en lo que diría si alguna vez tenía esta oportunidad, pero en ese momento, todas las palabras que había ensayado parecían vacías. Fui un cobarde, Santiago, admitió Emiliano, sintiendo que la palabra lo hería al salir de sus labios. Me dejé llevar por las presiones de mi familia, por sus expectativas. Y me asusté. No tuve la valentía para luchar por ustedes como debía hacerlo. Y eso es algo que he lamentado cada día de mi vida. Santiago mantuvo su mirada fría, pero había un brillo en sus ojos que delataba la lucha interna que estaba enfrentando. Emiliano podía ver que su hijo estaba intentando contener su furia, su decepción, y decidió darle el espacio para expresarse. ¿Y ahora qué?, espetó Santiago, alzando la voz. ¿Vienes aquí, 20 años después, esperando que te acepte como si nada hubiera pasado? Camila observó a ambos, sintiendo el dolor de su hijo como propio, pero sabiendo que no podía intervenir. Emiliano negó con la cabeza, tratando de mantener la calma.
No espero que me perdones de inmediato, ni siquiera sé si podré ganarme tu perdón algún día, dijo Emiliano con sinceridad. Pero quiero intentarlo, Santiago. Quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. El silencio que siguió fue largo y denso. Santiago se levantó abruptamente y Emiliano temió que se marchara sin decir nada más. Pero el joven se detuvo en la puerta, dándose la vuelta para mirarlo por última vez. No te voy a perdonar tan fácil, dijo, con la voz quebrada. No después de lo que hiciste. Pero voy a pensarlo. Emiliano asintió lentamente. Sabía que no podía pedir más que eso, un pequeño rayo de esperanza en medio de toda la tormenta. En los días siguientes, Santiago intentó evitar cualquier conversación seria con su madre. Sabía que Camila había hecho lo que pensaba que era lo mejor para él, pero no podía dejar de sentirse traicionado. Los años de silencio y secretos habían dejado cicatrices profundas. Camila, por su parte, respetó la distancia que su hijo estaba tomando. Sabía que Santiago necesitaba tiempo para procesar todo, y aunque su instinto materno le pedía intervenir y protegerlo, comprendió que esta vez debía dejar que él encontrara su propio camino. Las semanas pasaron, y Emiliano, consciente de que no podía presionar a Santiago, decidió mantenerse presente pero sin invadir su espacio. Empezó a enviarle mensajes esporádicos, invitándolo a tomar un café o a caminar por el parque, sin esperar una respuesta inmediata. Sabía que debía darle tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Un día, para su sorpresa, Santiago aceptó una de sus invitaciones. Era un paso pequeño, pero significativo. Se encontraron en un parque cercano, donde los árboles proporcionaban una sombra acogedora y las risas de niños jugando creaban una atmósfera que contrastaba con la tensión que ambos sentían. Emiliano estaba nervioso, pero trató de ocultarlo para no incomodar a su hijo. Santiago, por otro lado, parecía más tenso que de costumbre, sus manos metidas en los bolsillos y su mirada evitando encontrarse con la de Emiliano. Gracias por aceptar venir, dijo Emiliano, rompiendo el silencio. Sé que no ha sido fácil para ti, y no quiero hacer esto más difícil. Santiago asintió, sin decir una palabra. Ambos caminaron en silencio por unos minutos, hasta que Emiliano decidió contarle algo de su juventud. Cuando era joven, solía venir a este parque con mi padre. Mi abuelo me enseñó a jugar fútbol aquí, y siempre que veníamos, me decía lo mismo: Emiliano, para ganar hay que perder primero. Emiliano soltó una risa amarga. Nunca entendí lo que quería decir hasta que crecí, y perdí lo más importante. Santiago lo escuchaba, pero su expresión seguía siendo cautelosa. Emiliano decidió ser honesto sobre sus propios errores. No estoy aquí para justificar lo que hice, Santiago. Lo que hice estuvo mal, y lo sé. Pero quiero que sepas que he cambiado, que he pasado todos estos años arrepintiéndome de no haber sido el padre que necesitabas. Santiago permaneció en silencio, como si estuviera evaluando las palabras de su padre. Emiliano continuó, tratando de no sonar desesperado. No espero que me aceptes de inmediato, pero quiero conocerte, Santiago. Quiero ser parte de tu vida, aunque sea de a poco, y ganarme tu confianza con el tiempo. Santiago finalmente levantó la mirada. Su expresión era seria, pero ya no había tanta rabia en sus ojos. Voy a pensarlo, respondió, con un tono más suave que el de la última vez. Era una respuesta similar a la que había dado antes, pero Emiliano sabía que esta vez había un pequeño cambio en la actitud de su hijo. Había una apertura, una disposición a considerar la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras tanto, Camila observaba todo desde una distancia prudente. No quería influir en las decisiones de su hijo, pero tampoco podía negar que ver a Emiliano esforzándose por enmendar su error despertaba emociones en ella que creía enterradas. La relación entre Emiliano y Camila también comenzó a transformarse. Al principio, Camila había mantenido una distancia emocional para protegerse, tanto a ella como a Santiago. Pero al ver el esfuerzo genuino de Emiliano, empezó a permitirse bajar las defensas, aunque fuera de forma cautelosa. No esperaba que cambiaras tanto, Emiliano, le dijo Camila un día, mientras se encontraban en una de las reuniones de negocios. Antes eras impulsivo, orgulloso,
pero ahora parece que entiendes lo que realmente importa. Emiliano la miró, con una mezcla de gratitud y nostalgia. Aprendí de mis errores, Camila. Y aunque sé que todavía hay mucho que arreglar, quiero hacerlo bien esta vez. Camila asintió, sin comprometerse del todo, pero dejando claro que había espacio para una posible reconciliación. Emiliano comprendió que debía tomarse las cosas con calma, ganarse su confianza paso a paso, sin apurar nada. Santiago, por su parte, empezó a permitirse pequeños momentos de vulnerabilidad con su padre. Ya no lo evitaba tanto, e incluso comenzó a pedirle consejo en asuntos profesionales. Aunque la confianza no estaba completamente restaurada, ambos comenzaban a construir una nueva relación, basándose en la honestidad y en la disposición de ambos para sanar las heridas del pasado. Las tensiones entre Emiliano y Camila se habían ido aligerando con el tiempo, pero había un último obstáculo por resolver: las dudas de Emiliano sobre Julio y su relación con Camila. A pesar de los avances, la presencia de Julio seguía siendo una sombra en sus pensamientos. Sentía que para avanzar de verdad, era necesario esclarecer todo y cerrar las puertas a las sospechas. Una tarde, Emiliano invitó a Camila a cenar en un restaurante que alguna vez había sido especial para ambos. El ambiente era cálido y nostálgico, y mientras esperaban la comida, Emiliano decidió abordar el tema que tanto lo había inquietado. Camila, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente sincera conmigo, dijo Emiliano, con cautela en su voz. Camila asintió, tomando un sorbo de su vino. Dime, Emiliano. ¿Qué es lo que necesitas saber? Quiero entender qué papel ha jugado Julio en tu vida, y en la de Santiago, confesó Emiliano, luchando por mantener la calma. Sé que siempre estuvo cerca, y aunque he visto que su apoyo fue importante, no puedo evitar preguntarme si hubo algo más. Camila se quedó en silencio, observándolo con una mirada firme y serena. Sabía que esta conversación era inevitable, y estaba preparada para afrontarla. Julio nunca fue más que un mentor y un apoyo en mi vida, respondió Camila, con una voz clara y decidida. Cuando me fui de Monterrey, estaba sola y sin nada. Julio me ofreció un préstamo para comenzar mi negocio, pero desde el principio dejé en claro que nuestra relación sería estrictamente profesional. Emiliano la escuchaba con atención, pero necesitaba más detalles. ¿Y el dinero?, preguntó, en un tono más suave. ¿Julio te ayudó económicamente a criar a Santiago? Camila negó con la cabeza. El dinero que me prestó fue exclusivamente para los negocios. Lo devolví todo con intereses, Emiliano. Nunca permití que nadie influyera en la vida de mi hijo. Todo lo que construí lo hice con mi propio esfuerzo, porque quería que Santiago creciera libre de ataduras o favores. Las palabras de Camila fueron un alivio para Emiliano, pero también le generaron un profundo sentimiento de vergüenza. Se dio cuenta de que había subestimado la fuerza y la independencia de Camila, dejándose llevar por sus propios temores e inseguridades. Lo siento, Camila, dijo Emiliano, con la voz quebrada por el arrepentimiento. He sido injusto contigo, dudando de tus decisiones, y eso solo refleja mis propias inseguridades. Camila suspiró, observando cómo Emiliano se sinceraba. Por primera vez, veía al hombre vulnerable detrás de la fachada del empresario. Emiliano, el pasado fue duro para ambos, respondió ella, con un tono más suave. Pero si realmente quieres un nuevo comienzo, necesitas dejar de lado tus miedos. Julio ha sido un amigo y un apoyo, pero eso no significa que haya tomado tu lugar. Julio, por su parte, también estaba lidiando con sus propios cambios internos. Había pasado años con la esperanza de conquistar el corazón de Camila, pero con el tiempo, su admiración se había convertido en respeto sincero por su independencia y su fuerza. Entendió que debía dar un paso atrás y permitir que Camila y Emiliano enfrentaran su pasado sin su intervención. En un gesto inesperado, Julio buscó a Emiliano para hablar. Se encontraron en un evento de negocios, donde ambos hombres se saludaron con un breve apretón de manos, como viejos conocidos que ya no eran enemigos. Emiliano, dijo Julio, con voz seria, sé que entre nosotros siempre hubo una competencia no declarada, por Camila, por los negocios, por todo. Pero creo que ya es hora de dejar atrás todo eso.
Emiliano lo miró con sorpresa, pero también con respeto. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó, con genuina curiosidad. Julio sonrió levemente. Porque durante mucho tiempo, dejé que mi ego y mi deseo de vencerte me cegaran. Pero con los años, he aprendido a valorar otras cosas. Camila nunca fue mía para conquistarla. Ella siempre ha sido dueña de sí misma, y yo, por fin, he aprendido a respetarla. Las palabras de Julio resonaron en Emiliano, quien por primera vez lo veía no como un rival, sino como un hombre que había evolucionado con el tiempo. Gracias, Julio, dijo Emiliano, sinceramente. Por respetar su independencia, y por estar allí cuando yo no lo estuve. Ambos hombres se estrecharon la mano, sellando un acuerdo tácito de respeto mutuo. Julio entendió que su papel en la vida de Camila y Santiago estaba completo, y decidió alejarse, permitiendo que la nueva familia en formación se fortaleciera sin su sombra. Después de enfrentar y superar los obstáculos del pasado, Emiliano, Camila y Santiago comenzaron a construir lentamente una nueva relación basada en la sinceridad y el respeto. No fue un proceso rápido ni fácil, pero los pequeños gestos y las conversaciones cotidianas demostraban un compromiso real por parte de todos. Emiliano invitó a Santiago a pasar más tiempo juntos, sin imponer su presencia ni exigir confianza inmediata. Le propuso que trabajaran juntos en un proyecto de la empresa, ofreciéndole la oportunidad de ver su lado profesional y compartir experiencias. Al principio, Santiago aceptó con cautela, pero pronto comenzó a disfrutar de la experiencia. Emiliano no solo se mostró como un mentor en los negocios, sino también como un padre dispuesto a aprender de sus errores. Los momentos que compartieron en la oficina y fuera de ella fueron cimentando una conexión que ambos deseaban, pero que temían enfrentar. Camila, por su parte, observaba desde la distancia cómo la relación entre padre e hijo se iba fortaleciendo. Aunque mantenía una postura de prudencia, no podía negar que el esfuerzo de Emiliano la estaba conmoviendo. Ella misma había aprendido a construir muros emocionales, pero ver a Emiliano demostrando su cambio genuino le dio la confianza de empezar a derribar esas barreras. Un día, Emiliano decidió dar un paso más en su compromiso. Compró una casa junto al mar, un lugar tranquilo donde pudieran pasar tiempo juntos lejos de la ciudad y sus responsabilidades. Era un gesto simbólico para mostrar su disposición a construir nuevas memorias como familia. Camila y Santiago llegaron al lugar con cierta reserva, pero la casa era acogedora, y el sonido de las olas les brindó una sensación de paz. La primera noche, cenaron juntos en la terraza, rodeados por la brisa marina. Emiliano fue cauteloso, permitiendo que la conversación fluyera de manera natural. Mientras la noche avanzaba, las risas comenzaron a llenar el espacio, y por primera vez en mucho tiempo, se sintieron como una familia. Santiago, más maduro y seguro de sí mismo, comenzó a abrirse a la posibilidad de un nuevo comienzo con sus padres. Aunque todavía tenía dudas, había decidido darles una oportunidad. En la última noche de ese fin de semana, Emiliano y Camila se quedaron solos en la terraza, mirando las estrellas. La brisa del mar acariciaba sus rostros, y ambos se sumieron en un silencio cómodo. No esperaba que todo esto pasara, Emiliano, dijo Camila, con una voz suave y cargada de sinceridad. Pero estoy dispuesta a ver hacia dónde nos lleva. Emiliano la miró, conmovido por su apertura. No quiero forzar nada, Camila. Solo quiero que tomemos esto paso a paso, con calma y sin presiones. Camila asintió, y ambos compartieron una sonrisa que sugería un futuro lleno de nuevas posibilidades. Por primera vez en años, se sentían en paz consigo mismos y con su historia. ¿Alguna vez has vivido una situación que te hizo cambiar tu forma de ver el mundo? Nos encantaría escuchar tu historia. Deja tu comentario abajo y comparte cómo enfrentaste los desafíos y prejuicios en tu vida. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias que te harán reflexionar. Y si te perdiste nuestro último video, te lo recomendamos. Está lleno de momentos que te llegarán al corazón. Únete a nuestra comunidad y juntos sigamos aprendiendo de cada experiencia.